En Monterrey hay demasiado tráfico, pero además es carísimo rentar o comprar una propiedad para vivir. Pero ¿sabías que estas dos cosas están relacionadas? Te explico. De 1995 a hoy, la población de Monterrey está cerca de duplicarse, pero hay zonas de la ciudad donde se ha perdido población. Y sé que suena contraintuitivo, pero te explico. Y para esto voy a usar unas gráficas de una investigación que desarrolló el TEC de Monterrey. Entonces, lo que te estoy mostrando aquí es cómo ha crecido la población en la ciudad dividido por zona. Entonces, en las zonas moradas es donde la población ha aumentado y en las zonas como cafés gris es donde la población ha disminuido. Lo que se puede ver muy claramente es que de 1990 a hoy todo lo que es la periferia de la ciudad ha ganado población, mientras lo que es el centro de la ciudad ha perdido población. Ahora, del mismo estudio del Tecnológico de Monterrey, te estoy mostrando dónde se concentran los trabajos en la zona metropolitana de Monterrey. Lo que está en morado es donde hay más trabajos y lo naranja es donde hay menos. Entonces, si te fijas, esto contrasta mucho con dónde está viviendo la gente o dónde está creciendo la población, lo cual nos quiere decir que todos los días, desde las afueras de la ciudad y la periferia, la gente viaja hacia el centro de la ciudad a trabajar. Y esto nos trae un chorro de tráfico, porque son miles de personas haciendo el mismo trayecto todos los días. Y como viven tan lejos de su lugar de trabajo, no les queda otra opción que comprarse un carro y hacer el traslado en carro. Y bueno, para las personas que no les queda otra opción más que hacer el trayecto en transporte público, van a gastar demasiado tiempo en trasladarse en transporte público, porque las distancias de traslado son muy largas. Ahora comparemos esta situación con otras ciudades del mundo. En una ciudad bien planeada tenemos una alta concentración de gente viviendo cerca del centro. Entre más cerca estés del centro, hay más gente viviendo. Conforme te vas alejando, hay menos gente. Pero ¿qué pasa en Monterrey? Es que vivir en zonas céntricas de la zona metropolitana de Monterrey es muy caro. Vivir en el centro de Monterrey es carísimo. Incluso vivir en el centro de municipios como San Nicolás, Guadalupe y San Pedro, evidentemente, es muy, muy caro. Y aquí es donde entra en cuestión un término que está muy de moda ahorita, que es el de la gentrificación. Y es que piénsalo así, si alguien que vive en San Pedro ya no le alcanza para vivir en San Pedro, a lo mejor se va a ir a vivir a Santa Catarina, por poner un ejemplo. Pero entonces si mucha gente de San Pedro se va a vivir a Santa Catarina, los precios en Santa Catarina empiezan a subir y la gente de Santa Catarina ya no le alcanza para vivir ahí. Entonces se van a vivir a García. Pero entonces este mismo proceso se empieza a dar en García. Entonces la gente de García se va a vivir todavía más lejos a Pesquería. Y es un proceso que se va dando en toda la ciudad, de tal manera que la gente poco a poco se va expulsando de las zonas donde vive para vivir más lejos. Entonces hay que analizar por qué está tan cara la vivienda en Monterrey, what the fuck. Pero para esto tenemos que entender cómo se determina el precio de la vivienda. Y aquí hay dos factores muy importantes que entender. El primer factor que lo determina es la ubicación. Una casa en San Pedro vale muchísimo más que una casa con exactamente las mismas características, pero en García. Y el segundo componente es lo que está arriba del terreno, o sea, la construcción. Una casa con acabados de mármol vale más que una casa hecha con madera y barro. Entonces, empecemos por este segundo punto, que es el del valor de la construcción. Podemos hacer que una vivienda sea más barata por el tipo de materiales que usamos, el tipo de construcción que se hace, pero también otros factores como, por ejemplo, si en una colonia hay casas viejas y casas nuevas, las casas viejas van a valer menos que las casas nuevas. Entonces, eso puede permitir que sectores de la población con menores ingresos vivan en esa zona a través de casas a lo mejor un poco más viejas o casas que a lo mejor son un poco más pequeñas. Sin embargo, tenemos muchas reglas absurdas en nuestros reglamentos de construcción que desafortunadamente obligan a los desarrolladores a hacer viviendas que no pueden ser baratas. Por ejemplo, en la mayoría de las ciudades mexicanas se exige un mínimo de cajones de estacionamiento por vivienda. O sea, por cada departamento a lo mejor necesitas uno o dos cajones de estacionamiento. Esto encarece el valor de la propiedad porque el dueño, que a lo mejor ni siquiera tiene carro, a fuerzas tiene que estar pagando por ese lugar de estacionamiento. Y además se consume espacio de la propiedad que se podría estar destinando a más viviendas. Sin embargo, se lo estamos dando a estacionamiento. Entonces piensa que un desarrollador a lo mejor está construyendo para un sector de la población que ni siquiera tiene carro, pero a fuerzas tiene que meter cajones de estacionamiento en la construcción. Encima de esto, en muchas zonas de la ciudad hay reglamentos que te exigen que los departamentos o las casas sean de cierto tamaño mínimo. Entonces, si tú quieres hacer departamentos de 80 metros cuadrados, en algunas zonas de la ciudad es ilegal. Tienen que ser mínimo de 100, de 120 o de 200 dependiendo de la zona. Entonces lo que termina sucediendo es que construir este tipo de vivienda es muy caro porque ya estás hablando de propiedades grandes que aparte tienen que tener cajones de estacionamiento. Y por último, el proceso de tramitar un permiso para construir vivienda es muy tardado y caro. Entonces todo eso repercute en el valor de la construcción y hace que los desarrolladores cobren más caro por una vivienda que quizás no debería de ser tan cara. Ahora regresemos al otro punto, que era el valor del terreno, y decíamos que la ubicación es un factor muy determinante en el precio de la propiedad.
Si bien bajo el sistema económico actual no hay nada que podamos hacer para cambiar esto. O sea, una propiedad en el centro de Monterrey, en San Pedro, en el centro de San Nicolás, va a ser muchísimo más caro que una propiedad en las afueras de García. Lo que sí podemos hacer es dividir ese costo entre varias personas. Entonces, si en vez de yo construir solamente casas, empiezo a construir departamentos, el precio de ese terreno está dividido entre varias personas. Entonces, es más fácil que la gente pueda acceder a vivienda en esa zona privilegiada de la ciudad. Sin embargo, otra vez regresamos a las reglas absurdas de construcción que hay en muchas zonas de nuestra ciudad. En muchas zonas se limita, por ejemplo, la cantidad de departamentos que se puede hacer en un terreno. Entonces, si solamente estoy permitiendo que se hagan 5 departamentos en un terreno y aparte agrego que esos departamentos tienen que ser mínimo de 200 metros cuadrados y tener 2 cajones de estacionamiento cada uno, pues como desarrollador, la única manera de que ese proyecto de desarrollo sea rentable es si hago vivienda extra lujosa que voy a vender a precios muy caros. Como resultado de todo esto, hay muy poca vivienda nueva en las zonas céntricas de nuestra zona metropolitana de Monterrey. Y es la misma razón por la cual el centro de muchas ciudades latinoamericanas como Buenos Aires se puede ver así, en Lima se puede ver así, mientras que el centro de Monterrey se ve así. Ahora vayámonos a ver qué dicen los números. Vamos a ver los municipios que menos vivienda han construido en México en los últimos años. Y vemos que están Monterrey, Guadalupe y San Nicolás en la lista. Y ahora vayámonos a los municipios que están construyendo más vivienda de todo México. Y encontramos a El Carmen, Pesquería, García y Suazua como los municipios que más vivienda están construyendo. No es coincidencia que los municipios que menos vivienda construyen están perdiendo gente, mientras los municipios que más construyen están ganando gente. Es que construir vivienda sí sirve para bajar los precios de la vivienda que hay en la ciudad. Tenemos el ejemplo de Austin, que empezó a construir vivienda a lo loco y los precios no solamente se mantuvieron, sino que bajaron. Otra manera de pensarlo es la siguiente. Imagínate que en todo el centro de la ciudad solamente hay una torre de departamentos, pero esos departamentos están viejos y descuidados. Pues a pesar de que estén viejos y descuidados, van a ser muy caros porque es la única torre de departamentos que hay en todo el centro. Pero si en cambio empezamos a construir más oferta de vivienda de distintas características, lujosa, no lujosa, nueva, y tenemos también más departamentos que son viejos, entonces ya esa torre de departamentos viejos y descuidados no está tan cara porque ya hay más opciones de vivienda en esa misma zona. Y justo esa es la idea, tener suficiente oferta de vivienda para que distintos segmentos de la población puedan acceder a vivienda en zonas estratégicas de la ciudad y que quienes no quieran o no puedan vivir ahí, de cualquier forma no se tengan que ir tan lejos porque la ciudad ya se compactó. Y lo peor de no permitir que se construya vivienda nueva es que estamos fomentando la especulación, porque si hay poca vivienda, entonces su valor va a subir mucho y a ritmos muy altos. Entonces se vuelve muchísimo más atractivo para la gente con mucho dinero invertir por puros fines especulativos. Y no solo se necesita más vivienda porque está aumentando la población, sino que hay más razones de trasfondo. Ahí les va una. En 1995, el tamaño promedio de un hogar era de 4.5 personas. O sea, en cada casa vivían 4.5 personas. Ahora ese número bajó a 3.5 personas. La gente cada vez está soltera más tiempo o tiene menos hijos. Solamente por ese cambio en el tamaño promedio de los hogares se necesita 27% más vivienda que en 1995 para darle hogar a la misma cantidad de gente. Y mucha gente, políticos, etcétera, se oponen a la densidad porque dicen que la capacidad de los servicios no da para aumentar más servicios a más gente, pero la realidad es que es mucho más económico aumentar la capacidad de los servicios en zona céntrica que construir tubería desde cero en las afueras de la ciudad. Y aparte ya les demostré que en muchas de estas zonas antes había más población de la que hay hoy, entonces no tiene sentido decir que no hay capacidad para darle servicio a más gente si antes sí se la dábamos. O sea, ¿cómo es posible que en 1990 sí había capacidad y hoy no? Estoy segura de que mucha gente me va a comentar, pero en Monterrey ya no cabemos, no podemos hacer más vivienda, y la verdad es que eso no es verdad. Comparado con otras ciudades del mundo y específicamente ciudades latinoamericanas, Monterrey tiene una densidad poblacional súper baja. Por densidad me refiero a la cantidad de personas que viven en un kilómetro cuadrado. Y es que en Monterrey casi nadie vive en departamentos. Lo que pasa es que nosotros hemos desarrollado la vivienda así, mientras que otras ciudades de Latinoamérica la han desarrollado así. Este artículo de 1968 habla de cómo Monterrey necesita densificarse a través de departamentos para poder sostener el aumento en la población, pero por alguna razón extraña le tenemos muchísimo miedo a los edificios. Y bueno, ni siquiera he empezado a hablar de las consecuencias medioambientales de tener un desplazamiento urbano tan grande hacia las afueras de la ciudad. Evidentemente esto daña el medio ambiente porque nos estamos comiendo espacios naturales hacia las afueras, y aparte al llenar tanto espacio de la ciudad de concreto aumenta la sensación de calor en la ciudad de Monterrey.
Tener una ciudad tan expandida horizontalmente hace que el transporte público sea menos eficiente, por lo que la gente depende más del carro, por lo que hay más emisiones asociadas al uso de combustibles. Trasladarte caminando o en bicicleta prácticamente no es opción, porque las distancias de traslado son muy largas. Tomar transporte público también es más eficiente, porque los traslados son más cortos y porque las rutas de transporte público pueden cubrir más en un espacio menor. La conclusión de este video es que todos los municipios necesitan urgentemente poner el tema de vivienda sobre la mesa y replantear y actualizar todos sus reglamentos de construcción que hacen la construcción de vivienda nueva y accesible prácticamente imposible. Hay muchas otras políticas de vivienda adicional que le podemos adoptar a otros países para que haya más vivienda accesible, pero este es el primer paso que necesitamos dar para que pueda existir vivienda para empezar.